ya me conocen. Yo creo que todos, para los que no me conozcan, soy Alejandro Meraz. Me pueden decir Alejandro. Nada de formalidades. Si me quieren preguntar algo, puede ser mientras está la plática o al final, como ustedes quieran. Y ya saben, una disculpa como siempre por traérselas en inglés, pero así la tenía hecha y ya no tuve chance de cambiarla. Aparte, bueno, todos somos ya bilingües. Vamos a platicar un poquito de lesión renal aguda asociada a COVID-19 y creo que es importante conocer este tema súper bien porque el COVID-19 no se va a ir a ningún lado. Yo creo que va a estar siempre como una de las enfermedades que vamos a tener que estar teniendo siempre en mente y llegó para quedarse, ¿no? Entonces, esta es la agenda de hoy. Un poquito hablaremos de por qué es muy problemático este asunto del COVID, la presentación clínica, patogénesis, algo de experiencia en otros centros, el, el manejo y las conclusiones. Entonces, COVID-19, ya todo el mundo sabe, como dice el doctor López-Gatell, es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que es un coronavirus, es una familia de virus RNA, y sus manifestaciones, o sea, en general de estos virus van de resfriado común, diarrea, hasta enfermedades graves como el SARS original o MERS. Aquí había puesto una corona, porque es el coronavirus, que realmente es lo que significa, y este es el virus como tal, este es nuestro enemigo, por así decirlo. Y lo más importante que conozcan de todas las proteínas del virus es esta proteína de aquí, que es la glicoproteína S, que es la spike, o la proteína del pico, que es la que sirve de ancla para que el virus entre a las células. Entonces, nada más es la que tienen que tener en mente. Ya ahorita esos datos están viejos, obviamente cuando hice la presentación, yo creo que ya hemos de ir por los 17 millones de casos alrededor del mundo, más de 600,000 muertes. En México, bueno, ustedes saben la casuística aquí en Canadá, pues si se compara con México, es una casuística mucho, mucho menor. Pero bueno, esa es la situación, que es una enfermedad viral que ha cobrado muchas vidas, está alrededor del mundo. Yo creo que no se va a ir a ningún lado. Y algo que es súper interesante, al menos para mí, es cómo este virus es un virus zoonótico. Eso quiere decir que infecta principalmente a los murciélagos y de ahí tiene un huésped intermedio, que puede ser como tejón, que fue el que se combinó en el 2002 para el SARS original. Después en el 2012 se combinó con camellos y en este último parece que se ha combinado con los pangolines, ¿no? Entonces, estas mutaciones que tiene este virus, a final de cuentas, hicieron posible que de ahí brincara a los humanos. Entonces, lo que pasa es que no es una pregunta de si se va a presentar otra pandemia, sino más bien, ¿cuándo se va a presentar otra pandemia? Entre el SARS original y el MERS pasaron 10 años y de este último pasaron 7. Entonces, probablemente para el próximo van a pasar 5 o 10 o 15 o 2, o a lo mejor nunca se va a ir este virus. Entonces, yo creo que esa es la importancia de conocer las múltiples manifestaciones de este virus, entre ellas la lesión renal aguda. Ya ustedes saben que da fiebre, es una de las manifestaciones más comunes. Fiebre, diarrea, malestar, anosmia. Y si nosotros le sumamos todo, déjame regreso aquí poquito, todo lo demás, todas las otras manifestaciones que da este virus, además de las comunes,
y todos los factores de riesgo asociados como presión alta, enfermedad pulmonar, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, tabaquismo, pues entonces tenemos una receta para el desastre. Entonces, es por ello que México se ha visto súper afectado por este virus. Y es por, ya cuando todo esto lo sumamos, no es de sorprenderse que muchos de estos pacientes con todos estos factores de riesgo terminan en terapia intensiva. Este conocimiento general yo creo que todavía aplica, como los pacientes, el 80% de ellos tienen una enfermedad muy leve, moderada, que necesitan hospitalizaciones, el restante 20%, y de estos, el 5% es una enfermedad muy severa que va a necesitar terapia intensiva, y creo que eso también se correlaciona con la edad, aunque con la edad y comorbilidades, como lo sabemos en México, la población no es tan vieja como lo que se vio en Italia, en España, y aún así se ha visto afectado bastante esta población. Déjenme les platico de un caso que tuve en el hospital. Un hombre de 62 años que tenía diabetes tipo 2 bien controlada. Ninguna otra enfermedad. Este hombre en febrero a finales tuvo síntomas respiratorios superiores y duró 5 días con ello. Como él ya sabía que estaba el COVID, pues no acudió al hospital como era la recomendación. Sin embargo, al final de los 5 días se empezó a sentir un poquito más y se hizo la prueba y fue positivo. Posteriormente, después de casi una semana y media de estar en su casa, se empezó a sentir más mal y fue al hospital y ahí se vio que tenía una saturación de oxígeno del 70%, lo pasaron, lo hospitalizaron y pronto fue intubado. Todavía en ese momento a pacientes que se presentaban de esa forma, pues se recomendaba la intubación temprana, cosa que ahorita ya no se hace mucho. Despuésito de que fue intubado, a los 3 días presentó lesión renal aguda con criterios dialíticos por sobrecarga de volumen. Y aquí, no, para no hacerles el cuento largo, se le dio SLED por 45 días porque fue trasladado de un hospital, de mi hospital, a otro que no tiene continuas para ECMO. Y estuvo 45 días en terapia sustitutiva con SLED y después fue regresado a nuestro hospital donde le dimos una terapia continua por 30 días más. En este intervalo de tiempo desarrolló múltiples complicaciones trombóticas, e incluso un EBC y tromboembolia pulmonar. Finalmente, después de 75 días en terapia sustitutiva, en la terapia intensiva, lo pudimos cambiar a hemodiálisis intermitente. Más o menos al mismo tiempo, el paciente pudo ser extubado. Ahora, ustedes imagínense un paciente así en México. Dudo mucho que haya muchos que hayan tenido esta trayectoria de casi 3 meses en el hospital con terapia sustitutiva en diferentes formas, intubado, con todo el apoyo. Lamentablemente nuestros pacientes en México, después de que son intubados, la mayoría de ellos fallecen. No en todas las instituciones, pero si ustedes se van a instituciones más pequeñas donde los cuidados de terapia intensiva son de mínimos a nulos y donde están los pacientes intubados en los pisos generales y tienen múltiples médicos que no son intensivistas a cargo de ellos, pues yo creo que a lo más durarán 10 días, 2 semanas. Y inclusive en los reportes de las conferencias del subsecretario, él ha dicho que el tiempo de promedio de que un paciente empieza con síntomas llega a fallecer son más o menos de 9 a 10 días. Entonces, es una situación muy triste. Ahora, esta enfermedad la tenemos muy bien cronometrada, casi como ninguna otra, y tiene varias fases. La primera fase es la fase 1, viral, que es cuando los pacientes empiezan con síntomas y la severidad es leve. Luego en la fase intermedia es la pulmonar o la fase 2 y la fase 3, ya cuando la severidad de la enfermedad es mayor, es la fase inflamatoria. Ahora,
En la fase 1 se empiezan a presentar los síntomas constitucionales, los síntomas más gripales, tos, anosmia, etcétera, asociado a algo de linfopenia y algunas anormalidades de laboratorio menores. Posteriormente, cuando se infectan los pulmones, hay fiebre persistente, puede haber disnea, puede haber hipoxia. Es aquí en este periodo de tiempo donde se han descrito estos hipoxémicos felices. Y aquí podemos ver cambios francos en la radiografía o en las tomografías, con aumentos del dímero D, ferritina, proteína C, etc. La fase inflamatoria, pues es ya cuando el virus casi puede estar ya ni presente. Sin embargo, en esta fase, que es la de mayor gravedad, la inflamación sistémica es muchísima y aquí hay como el síndrome de respuesta de estrés respiratorio agudo, se puede ver aquí entre estos dos, pero aquí ya también puede haber choque, falla multiorgánica y un empeoramiento muy marcado de los laboratorios. Sobre todo el dímero D se empieza a elevar, la proteína se reactiva también, troponina, las BNP y la creatinina también. Aunque el espectro de lesión renal aguda puede empezar desde aquí y puede continuarse todavía en este tiempo con algunas otras complicaciones que se pueden ir presentando a lo largo de la hospitalización. Y en este punto es cuando es más severa, por así decirlo, cuando ya estamos en este punto de enfermedad multiinflamatoria o de un síndrome hiperinflamatorio. Ahora, ¿cómo es la patogénesis de este virus? Ya hablando de él. Mucho se habló de todo, bueno, ya dijimos que se une a su receptor y tiene un ataque a diferentes órganos que puede ser de forma inicial, y si esto persiste, entonces hay este síndrome de respuesta hiperinflamatorio. El receptor al que se une el virus es la enzima convertidora de angiotensina 2, que se presenta también en múltiples órganos, por ejemplo, pues en los riñones, en los pulmones, obviamente en los intestinos, en el cerebro y sobre todo también en los vasos sanguíneos. Entonces ya con esto no es de sorprendernos que vamos a tener este síndrome de hiperinflamación con este virus atacando múltiples sistemas al mismo tiempo. Ahora yo les voy a estar hablando a lo mejor de este síndrome en lugar de una tormenta de citocinas, porque eso en realidad es un término que está mal utilizado, porque en este padecimiento no hay ninguna tormenta de citocinas. Ya no les puse una diapositiva de eso porque se sale un poquito del tema, pero realmente si ustedes se fijan en los niveles de interleucinas que hay en diferentes síndromes de dificultad respiratoria aguda, pues los niveles de citocinas son muy similares. No es que en esta enfermedad del COVID-19 estén súper disparadas con respecto a otros. Habrá pacientes que sí las tienen muy altas y habrá pacientes que no, como en todo. Entonces, lo que hace este virus es que se une a su receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2, que agua no es la que nosotros conocemos normalmente, esa es la 1, y aunque se exprese en la membrana, no es un receptor como tal, sino es una proteína que está expresada nada más en la membrana. Entonces, no la confundan con la ECA1, que es con la que estamos más familiarizados, es la que bloqueamos con el captopril, con los ARA2, etc. Y también existe esta otra proteína, la TMPRSS, que es es otra proteína transmembrana, es una proteasa de serina, y esta lo que hace es que va a servir como para activar el virus. Lo que hace es que corta ahí la proteína S del virus, la activa, y entonces ya el virus queda libre para unirse a la ECA2. Y esta proteína, la segunda que les decía, la TMPRSS, pues también se expresa en el túbulo continuado proximal, por ejemplo, y en los podocitos. Entonces, no es de sorprender que el riñón se pueda ver afectado por este virus. Entonces, yéndonos un poquito más, cuando se activa, cuando se une este virus, hay una mayor actividad de la angiotensina 2. Ahorita vamos a ver por qué. Y una actividad reducida de la angiotensina 1,7. Entonces, aquí, acuérdense ustedes
cuando el virus se une aquí a la AC2, se internaliza, aquí se está muy bien, y aquí tenemos lo que es la vía normal que nosotros conocemos, la angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 por la AC1, que es la que inhibimos, y después esta se une a su receptor, que es el que inhibimos con los ARA2, y el efecto de esta vía, acuérdense, es proinflamatorio, ¿ok? Es por eso que utilizamos estos medicamentos que bloquean esta vía para pacientes con falla cardíaca, porque evita el remodelamiento cardíaco. Ahora, aquí está la proteína a la que se une este virus, la AC2, y esto más bien agarra a la misma angiotensina 2 y la convierte en angiotensina 1,7, que es como el contrapeso porque es una vía antiinflamatoria. Y aquí queda un poquito más claro probablemente, porque podemos ver cómo aquí tenemos la vía normal de la angiotensina 2, el receptor, y es una vía inflamatoria, y aquí tenemos la vía de la angiotensina 2, que es una vía antiinflamatoria. Entonces, cuando nosotros bloqueamos esto, pues esta vía antiinflamatoria va a quedar bloqueada cuando el virus la bloquea. Lo que pensamos al principio es que los IECA y ARA2 hacen que esta enzima, la AC2, sea expresada con mayor, o sea, que el número de proteínas en la membrana, el número de enzimas convertidas de angiotensina 2 aumente. Y eso es verdad. Entonces creíamos, no, pues si aumenta, más virus van a venir aquí y se van a poder unir. Pero realmente lo que sucede es que más angiotensina 2 se va a poder unir a este receptor, y entonces esta vía antiinflamatoria va a estar más activa. Entonces, si nosotros bloqueamos esta vía, si nosotros bloqueamos el normal con ARA2, el receptor, va a haber mayor disponibilidad de angiotensina 2 para que la enzima convertidora de angiotensina 2 la convierta a angiotensina 1,7, y esta uniéndose a su receptor tenga este efecto antiinflamatorio. Ok, entonces eso era un mito que se tenía al principio, que estos medicamentos podían ser dañinos, pero ya sabemos que no lo son, y desde el principio se dijo que hay que suspenderlos, e inclusive probablemente habría que continuarlos en pacientes que no tienen enfermedad severa. En pacientes que tienen enfermedad severa o lesión renal aguda, entonces no sabemos. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Pues una mayor inflamación, y este es un neutrófilo, que pues ustedes ya saben, los neutrófilos son células finalmente que son proinflamatorias, y ya saben que esto nos va a llevar a, como dice este meme, porque siempre que algo malo pasa, ustedes están aquí presentes y tenemos a las interleucinas y al complemento. Y esto mismo es cierto para la lesión renal aguda por SARS-CoV-2. Entonces, hay una liberación de citocinas, que muchos decimos una tormenta de citocinas, que no es una tormenta, es como una llovizna de citocinas, pero bueno, como que ya se le quedó el nombre. Esto mismo, esta activación de la angiotensina y estas citocinas activan el complemento, lo cual es muy importante, porque esta activación del complemento, pues libera las anafilotoxinas, C3, C5, y hace que estos se activen aún más los neutrófilos que a mí se me figuran como que son los Spider-Mans, porque del sistema inmune, porque liberan estas redes que son las NETs, esta netosis, que no es nada otra cosa que el material genético de la misma célula, que lo avienta como una red y atrapa patógenos, lo cual a mí se me hace muy, muy cool. Y esto hace ya como un círculo vicioso de activación del complemento y activación y reactivación del sistema inmune. Y al final de cuentas, este estado proinflamatorio también se puede ver como un estado hipercoagulable, ¿ok? Que también tiene su proactivación por el complemento, y a su vez para mí esto es la parte primordial de toda la patogénesis del SARS-CoV-2, y es que hay daño endotelial con liberación de factor de von Willebrand, de PAI-1 también, con disminución
de trombomodulina, mayor revelación de citocinas, mayor activación del sistema inmune y de nuevo este círculo vicioso. Entonces, infarto en el cerebro, síndrome de estrés respiratorio agudo, lesión renal aguda, son algunas de las manifestaciones que este virus nos va a dar en su fase proinflamatoria. Entonces, aquí hay un loop para atrás porque el complemento ya vimos que sigue activando el sistema inmune. Esto, a final de cuentas, nos desemboca en un estado hipercoagulable y esta es para mí el meollo del asunto, el daño endotelial que es bidireccional con todo esto que, por lo que ya les explicaba ya con los monitos del Spider-Man. Entonces, este daño endotelial, a mí que se me hace fundamental para explicar desde el estado hipercoagulable hasta el daño a todos los demás órganos, incluido el riñón. Ya no voy a pasar mucho tiempo en eso. Entonces, la misma liberación de citocinas, el daño endotelial, daña a los demás órganos. Aquí, por ejemplo, en esta biopsia del pulmón, vemos cómo existe daño endotelial a nivel pulmonar y microtrombos a nivel pulmonar también. Entonces, cuando nos decíamos, oye, ¿por qué les dará nada más hipoxemia? Pues porque se están ventilando espacio que no está perfundido, porque los capilares están trombosados. Entonces tenemos ahí un mismatch ventilatorio-perfusión pues bastante grande. Y por último tenemos aquí a nuestro querido virus, que también puede dañar directamente a los demás órganos. Bueno, esa es otra de las teorías que no está todavía 100% probada. Entonces, digamos, te afecta al corazón, te da miocarditis, te afecta al músculo, te da miositis o rhabdomiolisis. Y pues la rhabdomiolisis, afección directa al corazón, que te fallen los pulmones, que te falle el corazón, que tengas daño endotelial, pues todo esto afecta a los riñones, al final de cuentas, como cualquier sepsis, pero con una sepsis en esteroides, o sea, una sepsis mucho más severa. Ya hablando específicamente de la lesión renal aguda asociada a COVID, bueno, se han descrito todos estos patrones. Un patrón de daño tubular agudo, tóxico o isquémico. Isquémico es el normalito que todos conocemos, por hipotensión, por ejemplo. Tóxico, porque inclusive los medicamentos con los que trataremos a estos pacientes, pues pueden dañar los riñones. Podemos tener una lesión renal aguda inducida por sepsis. Que acuérdense que la sepsis tiene que ver más con este estado proinflamatorio de citocinas y apoptosis de las células renales sin que sea una necrosis como tal. Puede haber invasión directa y glomerulopatía colapsante, que es otra de las lesiones que se han documentado. Puede haber microtrombos e inclusive macrotrombos. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente que estén abordando por lesión renal aguda y tenga COVID, no se tiente el corazón para pedirle Doppler renal. Rhabdomiolisis, como les decía, no se les va a olvidar nunca pedirle la CPK. Más raro, pero no tanto, sobre todo al principio de la enfermedad, contracción del volumen extracelular o más comúnmente conocido como hipovolemia. Y también puede haber síndrome cardiorrenal o congestión venosa, muchas veces porque ya sea que el corazón falla o que nosotros le echamos demasiados líquidos a un corazón que ya está medio malito. En New Orleans, Juan Carlos Vélez, no sé si ya les daría clase, o les iba a dar clase, por ahí me dijeron. Él ha hecho unas descripciones clínicas impresionantes del COVID y él encontró en su serie que una NTA-NTI, bueno, no NTI, más bien un daño tubular agudo, digamos, isquémico, él lo diagnosticó, bueno, él y su equipo lo diagnosticaron casi en el 70% de los pacientes. 7% más bien era tóxico, como medicamentos, 3% afección glomerular, que era colapsante, 9% prerrenal o por hipovolemia, 1% nefritis tubulointersticial y 11% causas misceláneas o sin algún diagnóstico claro. Entonces, en este estudio
por Varga, no sé, no lo conozco, pero en un paciente trasplantado renal que falleció por falla multiorgánica, él fue, bueno, él y su equipo fueron de los primeros en detectar estas inclusiones virales en la patología electrónica que se ven en las figuras A y B. Creo que esto todavía queda mucha duda, pero también se vio una acumulación de células inflamatorias aquí con las flechas señaladas y células apoptóticas, así como otros daños a nivel de otros órganos. Ahí, por ejemplo, hay una foto del endotelio y en el corazón y el intestino y el pulmón. Entonces, este trabajo fue uno de los primeros que notó que pues todo podía estar afectado: intestino, pulmón, corazón, riñón, obviamente. Entonces, el virus anda por todos lados. Muchas veces no se limita solo a los pulmones. O bueno, eso es lo menos frecuente. En este otro estudio de China, de Diao, que yo creo que este sí fue de los primeros, es una descripción histopatológica post-mortem de 85 pacientes con COVID. Solo 27% tenían lesión renal aguda, pero encontraron varios casos. Por ejemplo, encontraron que todos los pacientes tenían datos de necrosis tubular aguda con pérdida del borde en cepillo, vacuolización de los túbulos, un infiltrado inflamatorio que pueden ver ahí en las primeras fotitos. Ellos también describen cómo se encontraron partículas virales o lo que ellos piensan que pudieron haber sido partículas virales ahí en la microscopía electrónica. Y en la inmunohistoquímica encontraron antígenos virales, y eso es en el A y en el B. Y en la C encontraron huellas de activación del complemento. Entonces, esto fue uno de los estudios que nos empezaron a abrir los ojos con ello. En este que es de Su, y también lo hizo, es una doctora también de China, lo hizo en colaboración con la doctora Fogo, fue publicado en el Kidney International. Ellos también encontraron varias similitudes. Por ejemplo, esto fue solo 26 pacientes con COVID, el 5% tenían lesión renal aguda, y encontraron en el pérdida del borde del cepillo, vacuolización, infiltrado inflamatorio, que es chistoso porque cuando nosotros tenemos una lesión renal aguda, nada más por una NTA, NTI, lo que sea, no NTI, una NTA normalita o una isquemia, pues casi no hay esos infiltrados inflamatorios que se ven ahí. Y también encontró, por ejemplo, aquí en el que está marcado como G, un microtrombo ahí de fibrina. Y en el H hay esos glomérulos isquémicos y contraídos con algo de plasma que se metió al espacio de Baumann. Y todo esto, sobre todo estos hallazgos, pues hacen pensar también en una MAT, aunque no lo quisieron llamar así tal cual en ese reporte, pero otros patólogos han encontrado lo mismo. Entonces, microangiopatía trombótica es otro de los hallazgos histopatológicos que se pueden ver. Y pues ellos también en la microscopía electrónica se ven esas como partículas virales que están ahí señaladas. Claro que todo esto de las partículas virales también fue puesto en duda por otros expertos en microscopía electrónica que han dicho, pues esto también puede ser como vesículas con clatrina que se ven igualitas a los virus, y es muy difícil decir esto sí es un virus y esto no es. Entonces, quién sabe si sí sean virus o no lo que se están viendo. Yo prefiero creer que sí, porque lo hace todo más emocionante. Y en esta otra mini reporte en el New England, Puelles sí encontró, utilizando hibridación in situ, partículas virales en los glomérulos, como los pueden ver ahí. Y en la inmunofluorescencia también encontró cosas que podían ser como de ADN viral en el glomérulo, y ahí está marcado con unas flechas, y también en los túbulos. Entonces, yo creo que sí afecta ahí los riñones. Por último, en este estudio de 10 pacientes, y sí fue en pacientes que estaban vivos. Los otros, recuerden, fueron en pacientes que ya eran post-mortem. Entonces, siempre hacer estos estudios en
postmortem, siempre hay algo de, como de artefactos que causa, pues, morirse. Pero esto, bueno, estos eran pacientes vivos, 10 pacientes, 5 de raza negra, 3 hispánicos, 2 blancos. Y pues en todos se encontraron también datos de necrosis tubular aguda o de daño tubular agudo, como también se le llama, ahora para ser más incluyentes. Un paciente tuvo una MAT, otro paciente tuvo una pausa inmune. Lo que sí no encontraron es no encontraron partículas del virus. Entonces, en el A, ahí se ven datos que son como restos celulares acumulados en los túbulos. En el B, una foto de un paciente con una colapsante. En el C, este paciente tuvo rhabdo y ahí se ve la hemoglobina marcada con histoquímica. Y en el F es el paciente que tuvo la glomerulonefritis carcentérica. Entonces, muchos patrones se pueden encontrar, pero lo que se encuentra casi siempre en todos es daño tubular agudo, ya sea necrosis o por apoptosis. Y algo que es súper interesante también es que se ha relacionado esto con glomerulopatía colapsante, principalmente en pacientes de raza negra. O bueno, no principalmente, yo creo que todos los reportes han sido en pacientes de raza negra y se han, esto también relacionado a alelos de riesgo de APOL1 y pues tienen outcomes no tan buenos. Por ejemplo, 4 de 6 de este reporte también de Vélez y de su equipo requirieron diálisis y 2 de 6 se murieron y 1 se recuperó. Entonces está tremendo. Y aquí hay una de las fotos que ellos publicaron solamente para mostrar algunos de los pacientes con globulopatía colapsante. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en estos pacientes? Pues proteinuria en 34%, albuminuria 63%, hematuria 26.7%, o que tengan hematuria y proteinuria 44%. Esto al principio yo también decía, bueno, pues es que los pacientes con fiebre graves, pues muchos van a tener estos datos, pero luego vamos a ver más adelante que sí se asocian a outcomes adversos. Y bueno, si ustedes son curiosos y tienen chance de ver sedimentos urinarios, nada más háganlo cuando estén haciendo el spinning de la orina, cuando estén en la centrífuga, que esté todo tapado, porque ustedes no sé si lo sepan, pero cada vez que ustedes centrifugan orina, si no la tapan, la orina se aerosoliza. Entonces, pues tápenla. Y bueno, lo que se encuentran son datos de NTA común y corriente con cilindros granulosos y ahí también los tiñó muy padres. También el equipo de Vélez. Les digo que hizo muchas descripciones de mucha utilidad clínica. Nada más abajo a la izquierda lo que se ve es un cilindro, pero de células epiteliales tubulares, que también, acuérdense, si ustedes ven ese tipo de células, es igualito a que si vean un cilindro. Eso que no se les olvide. Ahora, algo de la experiencia de lesión renal aguda en general en China es que ellos tuvieron una incidencia que al principio empezaron a reportar muy baja. No sé por qué pasó eso. Y después empezaron a reportar incidencias como el 30% en general. En Italia hasta el 40%. Y claro que en las terapias pues se iba desde 30% en China, 50% en Italia, hasta 60% en el Reino Unido, con más o menos alrededor de 30% de estos pacientes que requirieron terapia renal sustitutiva. En Estados Unidos, que últimamente se puso las pilas, sacó varios estudios. Yo creo que estos son los 3 mejores que se hicieron en Ochsner, que es el de Vélez, que he estado platicando ya. En Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el sistema de Monte Sinaí en Nueva York y en Northwell, Nueva York, que son sistemas de hospitales, no sé si públicos o privados, pero que publicaron su experiencia con lesión renal aguda en COVID. Y si ven la incidencia de lesión renal aguda, pues ahí anda entre el 30 a 40%. En la terapia intensiva es más variable, pero más o menos como el 60%.
y que necesitan terapia sustitutiva renal también varía un poquito, pero yo lo dejaría por ahí del 30%, ya si hacemos el promedio. Y ahorita están haciendo es como un estudio metaanálisis que se llama Stop COVID o Stop Aquí COVID. Lo está haciendo la gente de Boston, liderada por David Leaf, que es uno de los onconefrólogos también, o interesados al menos en este campo, y eso está a punto de salir y nos va a dar un poquito más de enfermedad. Ahora, ¿por qué estas diferencias entre el mundo oriental y el mundo occidental? Bueno, pues por ejemplo en Estados Unidos, una de las cosas, perdón, una de las cosas que pasan en Estados Unidos y pues en México y en todos lados es que hay mucho más incidencia de hipertensión, de falla cardíaca, esto verde es Estados Unidos y lo azul es China, de enfermedad renal crónica, de diabetes, de personas en diálisis. Entonces, pues es una población más enferma. Y lo mismo pasa en Latinoamérica, yo creo. Solo que no tenemos tan buenas estadísticas, desafortunadamente. Como para dar un poquito de contexto a todo esto, pues antes de COVID-19, COVID, le puse ahí, antes de COVID-19, la incidencia de lesión renal aguda en la terapia intensiva, pues 55%. Y hasta 15% necesitaban diálisis. Y ahora con el COVID, que ya le puse COVID, la incidencia de lesión renal aguda que necesitan diálisis anda alrededor del 30%, lo cual es muy importante para sistemas de salud que pueden darle soporte a estos pacientes, porque pues van a necesitar muchos ventiladores y también muchas máquinas de diálisis. Ahora, esto también a mí se me hizo súper interesante de la publicación de Nueva York, de Northwell. Fíjense cómo los pacientes tenían lesión renal aguda a la admisión y al día 1 tenían bastante lesión renal aguda. Entonces, a mí me hace suponer que estos pacientes son los que se presentaban con contracción del volumen. Ya después, cuando están hospitalizados, están siendo tratados, reanimados, lo que quieran, pues la incidencia baja. Y a partir del día 8 la incidencia vuelve a subir. Y es justo en el día 8, cuando los pacientes están aquí, como por el día 7, día 8, día 10, que es cuando empieza o se agrava la fase hiperinflamatoria de la enfermedad. Y esto está ya muy bien descrito. Por eso les digo que tenemos al virus súper cronometrado. Otra cosa que se me hizo súper interesante es cómo al momento de la intubación, la incidencia de lesión renal aguda da un pico tremendo. Entonces, eso tiene dos explicaciones. Una, que cuando los pacientes están con su sistema neurohumoral al tope, tratando de defenderse de la lesión renal aguda, pues más o menos lo logran. Y cuando ustedes intuban a un paciente y le ponen todos esos medicamentos, pues tiran esa respuesta y el riñón sufre. O la explicación más fácil es que pues, son pacientes mucho más enfermos y pues no, es obvio que si ya necesitan ventilación mecánica invasiva, el estado hiperinflamatorio con todo el daño endotelial es mayor y pues esto también repercute en los riñones. Ahora sí que es por lo mismo. Bueno, y muy interesante, pacientes sin lesión renal aguda, su mortalidad es tal. Con lesión renal aguda, vean cómo aumenta casi exponencialmente. Entonces, esto importa porque la lesión renal aguda es un marcador finalmente de severidad, no es otra cosa, pero es interesante saberlo. Ahora, yo les decía que muchos pacientes con fiebre pueden tener hematuria y proteinuria, y sí, pero aquí en el contexto de COVID, que tengan eso, se asoció también a mortalidad, lo cual me hace pensar que pues también esta misma afección, esto que podemos nosotros ver en un simple ego, pues también tiene sus implicaciones y su asociación con mortalidad. Y aquí está de nuevo como la lesión renal aguda grado 2 y grado 3, sobre todo si necesita diálisis, pues se asocia a una mayor mortalidad. Y aquí hasta lo publicado por Norwell también nos habla de lo mismo, como los pacientes
que no tenían lesión renal aguda, pues vean, la proporción de los que se fueron a casa es muy, muy grande, y esta proporción se va haciendo chiquitita conforme los pacientes presentaban mayor lesión renal aguda. Y también conforme la lesión renal aguda aumentaba de severidad, pues también aumentaba la mortalidad. Entonces, nuevamente es un marcador de la severidad de la o del COVID-19, porque ambas son correctas. Este es de Ontario. Entonces, este es el dato crudo. La mortalidad de los pacientes con COVID-19 que necesitan diálisis en agudo es alrededor del 60%, que no es tan diferente a una sepsis normalita, que anda más o menos por los mismos números. Sí es diferente de lo que se observó con el MERS. Con MERS la mortalidad era de hasta 80%, porque el MERS y el SARS original eran enfermedades más severas. Ahora, no hay un tratamiento específico hasta ahorita. Está la dexametasona, pero eso es para bajar como el estado hiperinflamatorio, y hay que usar. Luego está el Remdesivir, que disminuye el tiempo hospitalario, y bueno, eso no hay en México ni en el mundo, solamente a lo mejor en Estados Unidos. Y también el nefrotóxico, no lo podemos utilizar en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor del 30%, a menos que estén en diálisis. Si están en diálisis se puede utilizar, porque lo tóxico es un compuesto, no es precisamente el Remdesivir, es un vehículo que trae. ¿Qué más ha habido? Plasma convaleciente nos sirve, tocilizumab nos sirve, o bueno, la información hasta ahorita es que no sirve mucho. Entonces, no hay un tratamiento específico. El tratamiento va a ser unos cuidados intensivos óptimos, con ventilación mecánica que sea protectora, ya saben, de ArtsNet, con volúmenes minuto bajos, presiones plató bajas también. Hay que tener a los pacientes eubolémicos, podemos utilizar las herramientas que quieran, POCUS, por ejemplo. Preferir un approach con restricción de fluidos, como se hizo en el estudio FACT, que demostró menor tiempo de ventilación mecánica y menor tiempo de estancia en la terapia intensiva, no menor mortalidad ni menor lesión renal aguda, pero bueno, esto para mí es fundamental, el manejo de líquidos. Entonces, lo que hay que hacer es no resucitar los demás, ir rápidamente cuando se pueda, una desresucitación con diuréticos o lo que haya a la mano. No usar nefrotóxicos, que ya sé, esa es la peor tontería que decimos los nefrólogos siempre. No le den nefrotóxicos, pero se van a encontrar muchos pacientes que tienen a lo mejor no en COVID, a lo mejor, o espero que no, pero alguna combinación que se ha demostrado que es nefrotóxica y que sí la van a encontrar es piptazo y banco. Estos pacientes ya se ha demostrado que la combinación tiene efectos deleterios a nivel renal. Entonces, siempre que la vean esa combinación, no es que no se pueda utilizar, pero estos pacientes necesitan un seguimiento muy estrecho. Tromboprofilaxis para pacientes que están hospitalizados, no para pacientes ambulatorios. Eso es fundamental también. Lo que le decía del volumen, y esto es de los fenotipos L y H de Gattinoni, que han sido muy criticados, y bueno, yo no soy intensivista ni neumo, pero a mí me da mucho sentido de que si ustedes tienen un paciente así y le echan litros de agua, va a terminar así, sin duda. Acuérdense que el daño capilar pulmonar también es muy extenso, y esos capilares van a fugar todo el líquido que les echen con mucha rapidez. Ahora, ¿cuándo empezar diálisis? El meollo de este asunto no está ya mucho en discusión en pacientes normales sin COVID. Ahí no tenemos información de que esto sea diferente para COVID. Quiero decir que ya en pacientes sin COVID, en pacientes comunes y corrientes, sabemos que meterlos temprano, como quiera que se define, no es beneficioso. Para pacientes con COVID yo no creo que sea diferente, pero lo que es muy diferente es que tenemos que ser muy agresivos con el volumen. Es decir, si el paciente está sobrecargado, no pensárnosla mucho. Igual también les podemos hacer pruebas de estrés con furosemide. Bueno, y esta es solamente una recomendación, no estás en ningún lado ni hay ningún paper al respecto, entonces también
eso lo tienen que tomar en cuenta. Esto que les comentaba que se publicó en el New York Times, que estábamos tan preocupados de los ventiladores que se nos olvidó pensar en las máquinas de diálisis. Y bueno, esto dio pie a que los nefrólogos alrededor del mundo tuviéramos que improvisar, adaptarnos y superar estas dificultades. Afortunadamente, no sé cómo ha estado en México, acá donde ando yo ahorita, no hubo un desabasto por completo. Sí utilizamos mucho más terapias que las que normalmente prescribimos, pero bueno, ¿qué cosas empezaron a hacer, sobre todo en Estados Unidos? Es darles, por ejemplo, terapias lentas a todos los que se podían, y ya cuando estaban saturados, darles tratamiento por 12 horas, a una dosis más alta de 40 mililitros por kilo por hora, en lugar de los 20, 25 que no, o hasta 30 que se recomiendan, y darles tratamientos solo de 12 horas, como si fuera un SLED. Ahora, en hospitales con gran capacidad para SLED, pues eso se puede hacer de forma pues normal, porque esto es un SLED para fines prácticos. Lo malo que el SLED, como se maneja casi en todos los hospitales, es que la hacen las enfermeras de diálisis, no las de terapia. Entonces ahí tienes que tener una enfermera que va a estar 12 horas pegada con un paciente. Esto de las enfermeras es el principal problema. Ahora también en Nueva York empezaron a utilizar diálisis peritoneal con cierto éxito. A ningún experto al que yo le haya preguntado recomienda que se use diálisis peritoneal en pacientes pronados. Así, eso solamente es recomendación de experto también. Esto obviamente ya lo saben, ya se los dio Galindo en su clase, las diferencias entre una continua, una SLED o prolongada intermitente y una normal intermitente normalita. Pues aquí va a haber mucho más ventaja de estabilidad hemodinámica y que las enfermeras de terapia hacen toda la chamba. Esto es para pacientes que ya están muy estables, y los que están aquí entre en medio pues pueden utilizar SLED. Por ejemplo, el Hospital General de Toronto, ellos solo utilizan SLED, no tienen continuas. ¿Por qué? Pues porque finalmente nunca se ha demostrado que la continua sea mejor que un SLED. La gran diferencia de ese hospital es que tienen la capacidad de que las enfermeras de terapia hagan esta chamba, lo cual es bastante bueno porque te libera a las enfermeras. Aquí Jaboneira de la Universidad de Kentucky publicó como esquema o como le diremos, esta planeación como de ya de situación de urgencia, de cómo ir distribuyendo los recursos. Plan A, pues es diálisis normal con CRRT para los pacientes que están chocados, obviamente. El plan B es cuando ya estamos un poquito como medio a tope con todas nuestras máquinas utilizadas. Y en plan C es cuando ya se empiezan a hacer todas estas manualidades de disminuir la dosis y utilizar una máquina para 2 pacientes diarios. Ahí la otra gran desventaja pues es que vas a utilizar un filtro por 12 horas y los filtros son carísimos. Plan D es cuando ya empiezas a hacer cosas mixtas con pacientes que alcancen pues darles continuas, y a los que no meterlos a intermitente y SLED. Y el plan E es cuando ya se viene también el uso de diálisis peritoneal. Ustedes me platicarán mejor a mí de la experiencia nefrológica en México, pero yo espero que no andemos, bueno, México no sé cómo está porque de por sí estamos muy mal. Ahora, uno de los principales problemas con las diálisis agudas es y en COVID sobre todo, es los trombos. ¿Por qué? Porque trombosan los circuitos rapidísimo por toda esta hipercoagulabilidad. Entonces, aquí nada más de recordatorio, lo que preferimos es que sean yugulares derechos, luego femoral, que puede ser femoral derecho o incluso izquierdo. Ahí Galindo dijo que mejor femoral derecho y luego yugular izquierdo y luego femoral izquierdo, pero yo creo que femoral izquierdo es mejor que yugular izquierdo, y hasta el final los subclavios. De la modalidad, si ustedes utilizan CVVHD, o sea,
hemodiálisis continua, como una SLED, eso reduce muchísimo la fracción de filtración porque no están utilizando grandes volúmenes de ultrafiltrado y al disminuir la fracción de filtración, acuérdense que la vida útil del filtro va a ser mejor. Anticoagulación regional con citrato es mucho mejor, con objetivo de calcio ionizado en el circuito de 0.25 a 0.35 milimoles por litro y en el paciente de 0.95 a 1.25 milimoles por litro. Y eso también es recomendación de experto de Ashita Tolwani, que es la mega experta en uso de citrato. Y aquí se viene otro. Cuando tenemos ya al paciente con un buen acceso, que está con citrato, con este objetivo bien, y aún así se sigue coagulando el sistema, lo que nosotros hacíamos es directo nos íbamos a heparina. Y si esto no funcionaba, medíamos los niveles de antitrombina 3, y si estaban bajos, pues nos íbamos con argatroban. El problema del argatroban es que es carísimo, además no creo que ni que hay en México. Pero bueno, este esquemita también es medio de Ashita Tolwani. Y aquí están las dosis de heparina, 2 unidades por kilo por hora, con este objetivo de TTP y cómo usar el argatroban, que se utiliza en bolos de 100 microgramos por kilogramo y luego en infusión, o se pueden utilizar inclusive 2 microgramos por kilo minuto en pacientes que están muy enfermos. Es de la experiencia del doctor El Shami de New York con diálisis peritoneal. Más o menos la mitad no tuvo ninguna complicación, lo cual yo creo que está bastante bien, sobre todo porque pues, en periodo de guerra pues, todo se vale. Ahora la experiencia tampoco es grandísima, 21 pacientes, pero es otra de las cosas que tenemos y que podemos utilizar. Hacer mira, aquí está el tubito de esta máquina, se va aquí abajo de la puerta y después se va hasta el paciente. O sea, utilizar extensiones para mantener la máquina afuera del cuarto del paciente también se ha intentado y se ha visto que es factible. Y esto pues hace que conservemos equipo de protección personal, minimizamos la exposición de las enfermeras al paciente. Sin embargo, lo que las enfermeras dicen es que las caídas de presiones no son siempre fáciles de detectar así, o la máquina va a estar dando muchas alarmas, hay más sangre aquí del paciente, lo cual puede llegar a ser un problema. Obviamente, al estar más en el tubo, se va a coagular más y pues la experiencia es, final de cuentas, anecdótica. En Vanderbilt dijeron, oigan, se nos está acabando se nos está acabando el líquido para reposición y ellos dijeron, pues nosotros daremos nuestro propio líquido, pero para eso necesitamos una farmacia que sea súper buena y para que pueda hacer toda esta mezcla de líquidos con electrolitos y así hacer más líquido de sustitución. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las cosas que se han hecho. Estos doctores de Johns Hopkins hicieron algo muy interesante y utilizaron una máquina de hemo normal para generar el dializante. Esto no es líquido de sustitución, esto es dializante, porque acuérdense que la pureza tiene que ser diferente. Entonces, aquí pasaban la máquina, ya ve que puede generar su propio líquido, y ellos adaptaron esta parte del filtro para obtener ese mismo líquido y utilizarlo como dializante en las máquinas de lentas continuas. El doctor Ronco, que es súper fanático de remover citocinas con terapias extracorpóreas, dijo, pues utilicemos estos circuitos de hemoperfusión y vamos a bajar la tormenta de citocinas y ¡pum! Ya está, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que eso no funciona, al menos en porque iban a ver en internet que el Oxiris y que el Citosorb y que no sé qué tanto. Realmente no hay ninguna buena evidencia para su uso. Son terapias súper caras y que yo creo que darle todas las citocinas a un paciente pues tampoco es buena idea. Y aquí en el Éufrates, que fue un estudio multicéntrico de 450 enfermos críticos, utilizaron una hemoperfusión con polimoxina B, 2 brazos, y el brazo que utilizó la hemoperfusión no tuvo beneficios con respecto a los demás.
Entonces, una colaboración entre nefrología y la terapia es fundamental, solamente para que solamente un doctor esté viendo estos pacientes y ustedes más bien al hacer la prescripción de diálisis tienen que confiar mucho en su equipo para decirle, oye, pues ahora sí, ¿cuánto le sacamos de volumen? Y a menos que tengan ustedes que ir a ver al paciente por otra cosa, pero yo les recomiendo es que si ustedes están en la terapia intensiva y ya fue el paciente revisado por el intensivista, pues ya para qué van ustedes. O sea, hay que cuidarnos primero nosotros. También hay que hacer las decisiones súper en conjunto con terapia intensiva para que todo salga bien. Y antes de iniciar un paciente en diálisis con COVID-19, sobre todo si tiene predictores de mal pronóstico, tienen que ir a platicarlo con la familia y decirle, ¿sabe qué? Las posibilidades de que su paciente lo logre son tales, nosotros vemos la cosa así, lo consideramos que es bueno o mal candidato por las razones que ustedes quieren y gusten. Entonces, esas conversaciones siempre se deben de tener. Ya para concluir, pues esta pandemia nos ha cambiado absolutamente todo, desde la forma de que nos comportamos en sociedad, cómo hacemos medicina, cómo aprendemos medicina, hasta nuestras relaciones interpersonales. Entonces, yo no creo que COVID-19 se vaya a ir pronto, las vacunas están todavía lejos y es probable que vayamos a tener más de estas pandemias, más coronavirus, estos así de infames como SARS-CoV-2. Entonces, aprender todos estos detalles, todos estos trucos, cómo se presenta la enfermedad, qué podemos hacer, qué podemos esperar, es importante. Aquí había puesto unas preguntas, pero ustedes no son para ahorita. Y si ustedes quieren la bibliografía, solamente escaneen ese cuadrito, ese código, y los va a llevar a una carpeta que hice de Dropbox, donde están todos los artículos que utilicé para hacer la clase. Y eso es todo. Ahora, si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto se les contesto.